Hola, mi nombre es Sabrina Villegas del grado 11.3 y voy a hablar sobre la guerra entre Irak e Irán. Bueno, la guerra entre Irán e Irak fue uno de los conflictos armados más largos y destructivos y complejos del siglo XX. Inició el 22 de septiembre de 1980 y finalizó el 20 de agosto de 1988, dejando millones de muertos y heridos y una gran crisis económica en ambos países, con un legado de odio y desconfianza que aún persiste en esos países. Este conflicto no solo tuvo causas territoriales y políticas, sino que también profundas diferencias religiosas y poder regional en la intervención directa de las potencias extranjeras. Bueno, causas del conflicto. Número uno, pues la disputa territorial. Lo que pasa es que la principal causa mediante fue la lucha por el control de Saad al-Arab, un canal estratégico a la frontera sur de ambos países que permitía la salida del Golfo Pérsico, lo cual es vital para la exportación del petróleo. Aunque se hizo un acuerdo a Argel de 1975, había establecido un reparto equitativo de Saad Hussein, lo que se desconoció en 1980, exigiendo el control absoluto del canal. Número 2, la revolución islámica y el temor de la expansión. Bueno, en 1979 Irán vivió una revolución que derrocó a Assad pro-occidental y estableció una república islámica llamada Chita. Bajo esa revolución fue vista por Irak como una amenaza directa, ya que en su propio territorio pues vio una mayoría de chiita históricamente marginada de Saddam. Temía que esa población se levantara contra su gobierno sunita. Tras la rivalidad histórica y religiosa entre esos países, en Irak y en Irán han tenido pues diferencias desde hace siglos, tanto por cuestiones étnicas y como cuestiones religiosas. Aunque ambos países son pues de mayoría, la mayoría de todos los musulmanes pertenecen a diferentes ramas del Islam, que históricamente han enfrentado pues divisiones ideológicas que fue utilizada para los gobiernos para reforzar la guerra y alimentar el nacionalismo. En cuarto lugar está la ambición y la política de Saddam Hussein. Saddam Hussein, representante como nuevo líder del mundo árabe, pues enfrentando un régimen islámico radical en Irán, y además que pensaba que Irán estaba debilitado tras su revolución y su purga militar y que sería pues más fácil dividir y controlar. También aspiraba a ganar territorios petroleros de la región de Judestán. Judestán es rica en petróleo y con una importante población árabe. El desarrollo del conflicto. Bueno, el conflicto comenzó con la invasión de iraquí de la provincia fronteriza de Judestán. Aunque las tropas iraquíes avanzaron rápidamente, encontraron una manera feroz de resistencia por parte de los iraníes. En vez de una guerra rápida, se destacó un conflicto de desgaste con batallas de trincheras similares a la Primera Guerra Mundial. Ambos países sufrieron pérdidas masivas. Irán utilizó olas de voluntarios humanos, incluso jóvenes menores de edad, en ataques contra oposiciones iraquíes. Irak, por su parte, comenzó a implementar armas químicas, por ejemplo, gas mostaz y agentes nerviosos especializados. En la batalla de Hadab en 1980, donde murieron alrededor de 500 civiles kurdos. El conflicto se extendió al Golfo Pérsico, donde ambos países atacaron buques petroleros de las naciones neutrales en lo que se llamó la Guerra de los Petroleros. Esto causó preocupación internacional por la seguridad energética mundial. Intervención internacional. Aunque oficialmente se presentaron como neutrales, muchas potencias intervinieron directamente. Una de ellas es Estados Unidos, que apoyó a Irak con inteligencia satelital, armamento e incluso asistencia financiera, al considerar que Irán era como una amenaza más tras la toma de su embajada en la Unión Soviética. Aunque inicialmente aliada de Irán bajo el Shah, apoyó a Irak vendiéndole armamento. Arabia Saudita, Kuwait y otras monarquías del Golfo financiaron a Irak por temor de que avanzara el Islam revolucionario chiita. Irán es Irán en el Islámico Internacional recibió ayuda de Siria, Libia y Corea del Norte. Algunos grupos no estatales además desarrolló su industria militar nacional bajo la presión del embargo. Este contexto se convirtió en una guerra en donde el conflicto regional, con implicaciones geopolíticas globales en plena Guerra Fría.
Impacto humano y las violaciones a los derechos humanos. Bueno, las cifras de los devastadores, el cual más o menos calcula que más o menos murieron entre 1 y 1.5 millones de personas y que hubo millones de heridos, desplazados y mutilados. Hubo numerosos bombardeos civiles de destrucción de ciudades, uso de niños como soldados. Por parte de Irán utilizaron armas prohibidas por Irak. Además, ambos gobiernos silenciaron la disidencia interna, reprimiendo con violencia cualquier oposición durante la guerra, justificándolo como una defensa nacional. Consecuencias políticas. En Irán, aunque logró mantenerse en el poder Saddam Hussein, dejó un país totalmente endeudado, especialmente por Kuwait. Esto llevó en 1990 a invadir a Kuwait y destacar la Primera Guerra del Golfo, que marcó el inicio de la caída progresiva, el aumento del totalitarismo interno y la represión de las minorías como los kurdos. En Irak, la guerra sirvió para consolidar el régimen islámico, que usó el conflicto para fortalecer sus recursos nacionalistas religiosos, surgiendo de cuerpos como los Guardias de la Revolución, que ganaron poder e influencia. A pesar del aislamiento, Irak reforzó su identidad y desarrolló una industria militar independiente. En ambos países las economías quedaron de los dos países destruidas y la infraestructura devastada, disminución de exportaciones petroleras y la pérdida de inversiones extranjeras. Se generó una profunda desconfianza mutua y la región quedó más inestable que antes. Bueno, al final del conflicto. El conflicto terminó oficialmente el 20 de agosto de 1988. Ambos países aceptaron la resolución de 598 del Consejo de la Seguridad de la ONU, que promovía un alto al fuego, el retiro de las fronteras presivas y el conflicto del inicio de la negociación de la paz. Retiró las fronteras previas al conflicto y el inicio de la negociación de la paz. Sin embargo, la paz formal no se formó hasta más años más tarde, en 1990. No hubo ganadores en ambos países, perdieron vidas y recursos de estabilidad, y el conflicto dejó profundas cicatrices en sus sociedades. Bueno, en conclusión, la guerra entre Irak y Irak fue mucho más que un conflicto fronterizo. Fue una lucha de ideologías políticas y religiosas, económicas, alimentadas por la ambición del poder y la intervención de potencias extranjeras. A pesar de su duración y su brutalidad, el conflicto no produjo grandes cambios territoriales ni resolvió las tensiones que continúan afectando la región hasta el día de hoy. Fue una estrategia sin vencedores, con consecuencias que todavía se sienten en la política y la historia del Medio Oriente.